Hey, buenas amigos videonautas. Hoy sí tengo el gusto y el honor de presentar a una amiga que además es doctora, la doctora Cecilia Conde, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Eso es usted y tenga, no cualquiera llega ahí. Además es investigadora del SNIP, de CONACYT y para sorpresa de la generación Z, porque aquí Mm, ahora hay que explicar las cosas por generaciones. No puede uno presumir que todo el mundo conoce lo que uno ha aprendido con años. Pero la mm, generación Z muy probablemente no conozca al expresidente Bill Clinton y mucho menos a su vicepresidente, donde los republicanos le robaron las elecciones, Al Gore, que ganó el Premio Nobel de la Paz por sus proyectos de trabajo y prevención en materia climática. Pero además ganó un Oscar en su documental que se llamó Una verdad incómoda, en el 2007 ambas cosas. ujú. Para sorpresa mía y para orgullo nacional, la doctora Cecilia, que probablemente me equivoque durante la conferencia y le diga Ceci, eh, recibió como parte del panel gubernamental un diploma equivalente a ser parte del Premio Nobel de la Paz en el Sí. 2007. Así que ella ya tiene una larga experiencia, es reconocida en el mundo académico por esto e investigación, y cuando el señor Al Gore vino en el 2018 a presentar, yo no diría que sería un debate, una academia, una área de Fue preguntas una semana de curso para jóvenes mexicanos que tuvieron que competir para entrar, pero tomaron el curso. que se llamó Climate Reality Project. Esa participación, además de ser competitiva, porque el cupo era limitado de 500, exigió la presencia de un investigador reconocido a nivel nacional y un investigador internacional con las mismas calificaciones académicas. En esa Ujú. ocasión, la doctora Cecilia Conde fue la representante mexicana en ese curso de una semana para estudiantes mexicanos que además compitieron y pudieron estar presentes. Este es un tema que muchos se han burlado de él, los políticos sobre todo, los populistas de derecha, de izquierda, cuando no le dicen boicot, le dicen una Complot, complot. complot o una conspiración, Sí. ¿verdad? Esto es un invento, una faramaya. Donald Trump es el más exquisito de las burradas que habla con respecto a lo que es el cambio climático, pero para sorpresa de él y Bolsonaro y otros que han protestado tanto contra esto, pues los últimos años están demostrando las predicciones y en eso tiene la ciencia. Si no se corrobora, se mantiene todo en hipótesis, se mantiene todo en teoría, se mantiene en veremos. Pero todas las predicciones que se han hecho desde principios de siglo están ocurriendo. Me estabas explicando que esta situación del calor estacionario, estoy tratando de visualizarlo, este domo, Ujú. donde el calor no sale por más que uno logre abrir la ventana, poner un ventilador, usar los abanicos clásicos, se traduce también en un efecto de que no llueve y de que los almacenes propios, ya sean las presas, diques, colectores de lluvia, se secan. ¿Cómo es esta cascada de eventos relacionados al calor? Bueno, no necesariamente, este,
hay sequía cuando hay calor. También puede haber en regiones en México donde llueve, en lo que sería invierno, no llueve, ¿no? Pero relacionando calor más sequía, que son dos grandes amenazas en el contexto de cambio climático, sí podemos decir varias cosas. Uno, eh, México es un país que, digamos, de 100 años, 25, una cuarta parte, puede tener sequía. Ya ha ocurrido, como estuvimos mencionando, este año de Uno Conejo, antes de la colonia, el, en la independencia también, entre este, los años, déjame ver, que lo tengo en algún lado, así aquí. Eh, Digo, para darte el dato bien, este, entre 1909 y 1910 fue la revolución y en la conquista también hubo eh, eh, condiciones de sequía extrema en México. ¿Esto cómo se sabe? Digo, no había instrumentos No, antes de la colonia, ni etcétera, etcétera. Se construye perforando los árboles, se pone tubo y entonces sale como este, todo lo que serían los anillos de los árboles. Y entonces, cuando está muy ancho, aquí llovió mucho o llovió normal, y cuando se adelgazan mucho, es cuando hay sequía. Entonces se hace la reconstrucción de las sequías, las grandes sequías en México. Entonces, eh, estas grandes sequías, si se juntan con estos eventos de gran calor, eh, pueden provocar todos este tipo de desastres que estábamos mencionando. Pero digo, puede ser efecto en la agricultura, puede ser efecto en incendios forestales, puede ser efecto en las reservas de agua. O sea, sequía, se puede decir hay sequía porque no llueve. Sequía también se llama agrícola porque aunque lloviera poquito o mal distribuido, las plantas no tienen la suficiente, sobre todo los cultivos, para, para desarrollarse. También hay otras clasificaciones de sequía. La meteorológica, no llueve. La sequía hidrológica, o sea, nuestros ríos, nuestras presas, etcétera, se empiezan a secar y todo el mundo se da cuenta. Y hay la que también llaman sequía geológica. No hay, se empiezan a vaciar nuestros acuíferos, y entonces, pues, cada vez se, tiene que perforar más hondo puedes empezar a sacar a otro tipo de metales pesados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todas estas sequías son recurrentes en nuestro país, más en el norte de nuestro país que en el sur, ¿no? Porque así está los climas en México. Una cosa es toda esta región norte que tiene que, es- em, y ha estado históricamente tratando de tener reservorios de agua, etcétera, y una región en el sur que también les da su sequía, ¿no? O sea, sí les lloverá mucho, sí, pero también tienen condiciones de sequía. Entonces, eh, es un evento, como digo, recurrente y se necesita desarrollar estrategias. Se han desarrollado, he de decir, los campesinos en México han podido desarrollar un montón de variedades de maíz porque saben que hay algunos que son más resistentes a la sequía que otros. Son los grandes inventores a nivel mundial de variedades de maíz que hay resistentes algunas a la variedades sequía. de maíz que secan más la tierra que otras, Sí, extraen más cantidad de agua. sí, pero el campesino sabe, le llaman violento, o sea, como ya veo que no está lloviendo cuando debe de ser, cuando debería empezar a llover, entonces seleccionan semillas que se pueden dar mucho más rápido Y con antes del menos fin de cantidad, año, y menos con menos cantidad de agua. menos cantidad de agua puede ser, pero que se den antes de las heladas, porque en México también tenemos este gravísimo problema de que se puede desarrollar el maíz y sea muy bonito, pero empiezan a caer heladas, en el cultivo Y lo quema. y lo quema. Y hay estudios en México que ante la selección de diferentes tipos de semillas, no solo maíz,
eh, los productores deciden por las resistentes a las heladas, por las resistentes, o sea, de un grupo de semillas, dicen, ¿cuál escogería usted? Esta porque resiste helada y esta porque es violenta, se produce mucho más rápido. O como decía un señor en el campo, yo le decía, ¿y por qué plantó tan poquito de este maíz, de semilla, oscura? Dice, es que las mujeres luego quieren hacer fiesta, ¿no? Y saben dentro de su parcela dónde hay más humedad en el suelo, dónde menos. O sea, son expertos, empíricos, pero estamos hablando de 500 años de experiencia. Sí, sí, sí. Entonces, Estamos son hablando muchas experiencias. de la pequeña, de la agricultura en pequeño, ¿no? La agricultura o el riego pueblerino, diría Luis Arboités, el riego pueblerino que le dice al gobierno sí, 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 pero no. Exacto. Oye, todas las instrucciones de Conagua y Semarnat, finalmente ellos siembran como ellos saben y como ellos quieren y logran sobrevivir. Sí. Algo interesante y es, ¿qué genera este cambio climático? ¿Por Bueno, qué surge? eh, básicamente hay dos fuentes grandes de, causas del cambio climático. Uno, evidentemente, la quema de combustibles fósiles, gas, Me petróleo, claro. hablabas de, antes de comenzar el video, de Eunice Food, Sí, de las primeras investigadoras. Estamos hablando 1859, que por milagro la publicaron porque sí, sí. era prohibido a las mujeres investigar y mucho menos hablar. Y mira que me estoy dando vuelo. Y Así ay, es que... es que hay de usted y tenga, pero creo que doña Eugenia sería la Sí, traducción, Eugenia Food, Eunice. Ajá. Eunice Food, ¿no es Eugenia? No es Eugenia, el nombre es Eunice. Ok, Eunice Eunice. Food. Eh, ya desde el 1859 advertía sobre ese problema. Sí, bueno, lo hizo con dióxido de carbono, no estaba quemando ni gas, ni petróleo, ni nada, pero lo que se hizo fue el experimento de aumentar concentraciones de dióxido de carbono, CO2, que son lo que emiten estos combustibles fósiles, se llama, y a mayor dióxido de carbono, mayor temperatura. Entonces, eh, ella fue pionera en esto y por supuesto no se supo, tan no se supo que yo, por ejemplo, en una entrevista que me hicieron, les dije, yo, mis primeros estudios de física fueron efecto invernadero. Y hice un modelo, metí dióxido de carbono, vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más importante, afortunadamente, para este planeta, porque si no, no tendríamos la temperatura Que tenemos ideal. tan buenas para la vida. Pero hice tal, me gradué de la maestría y no sé qué, y en eso me hablan de Eunice. Y yo dije, jamás había oído de ella. Y ¿Cuál fue el estudié. experimento de ella? Ella fue tener, hasta donde yo sé, si no me corriges, lo que hizo fue tener dióxido de carbono, poner que le entrara radiación del Dos sol. frasquitos, uno con Sí. agua natural y con agua con el gas de dióxido, los puso al sol. Y cómo se calentaba gracias a ese dióxido de carbono. Entre más dióxido de carbono, más calentamiento Y más duraba el calor. y más durable el calor. Hay que decir que este efecto invernadero se da en la Tierra, en Venus y en Marte. Es un efecto natural, pero a uno le sobra y a otro le Y a otro le falta. falta. No, Venus es Y demasiado. casualmente al año siguiente Ajá, de doña Eunice Food, ajá, se descubre el petróleo en Virginia, en Estados Unidos. mm, 1800, año siguiente, todavía 59, ajá. porque ella publica en el 59, pero lo descubre antes, se da la primera extracción de petróleo en los campos de Virginia en Estados Unidos. Y a partir de ahí el boom de la energía fósil ha sido, bueno, sigue siendo.
sí. el elemento fundamental, y más cuando estos conspiracionistas impiden que se desarrollen las energías alternas o que se busquen vías Ujú. medias para reducir el consumo de petróleo como fuente de energía, pues es más. Ahora, Nada más déjame decirte la segunda parte. Es cierto, la quema de combustibles fósiles. Y la segunda parte es eh, reducir bosques, o sea, ¿por qué es tan importante la vida verde? Por la fotosíntesis. O sea, son lo que llamamos sumideros de dióxido de carbono. Entonces, si uno piensa cómo se va desarrollando la humanidad, es quema cada vez más y exige más este, combustibles fósiles. Y por el otro lado, está arrasando, sí con selvas, sí con bosques y con el océano, porque en el océano hay algas verdes que también el fitoplancton. es realmente la parte del sistema solar que más absorbe dióxido de carbono, más que los bosques. Fíjate que en México, en el 1910, Ajá. 1910 se cultivaban o había en cultivo 700.000 hectáreas. Ujú. Hoy en México hay en cultivo 32 millones de hectáreas. Si hablamos de que para poder cultivar hay que desforestar, Ujú. se han desforestado 32 millones de hectáreas. Tenemos, Ujú. pues es estoy tratando de imaginar el tamaño de lo que son 32 millones de hectáreas, estados completos. Sí. Y te agregaré otro factor que tampoco se considera mucho, el suelo. El suelo es un gran absorbedor y conservador de dióxido de carbono. Y al perder fertilidad y al degradarlo, también estamos contribuyendo. Y uno más, todos nuestros manglares y humedales. Se dice que se llama carbono azul. O sea, gracias a los manglares y a que existen, está enterrado este carbono, incluyendo metano, dióxido de carbono, etcétera. Si seguimos tumbando los manglares costeros, degradando las lagunas, etcétera, todo ese dióxido de carbono se va a disparar a la A atmósfera. disparar. Así Sí, que tenemos la destrucción de los humedales sí. para sembrar o para sembrar casas. Ujú, también, Sí, sí. para sembrar cemento. Tenemos además la destrucción completa de bosques para monocultivos que a duras penas son plantitas pequeñas Ujú, o hortalizas y cualquier tipo de cultivo, pero se han eliminado los principales árboles grandes, frondosos que teníamos y a la misma vez esas tierras siembran con agua subterránea ujú, porque se ha ido secando los ríos. No dan para cultivar 32 millones de ujú, hectáreas. Vamos reduciendo el nivel de los acuíferos. Y a eso le añadimos entonces también la migración de esas 32 millones de personas que vivían ahí ujú. a las ciudades, concentrando personas, sembrando sobre cemento y en México que se tenían 26 millones de habitantes en el 1950, hoy en el 2024 tenemos 124 millones de habitantes, de los Ujú, cuales el 51% se concentra en esa franja alta de Mesoamérica, desde ujú, Jalisco hasta Veracruz, pasando por Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Ahí está el 51% de la población ujú, y el 75% vive en ciudades. sí, O sea que sembramos cemento, tumbamos árboles y además nos llega el golpe de calor. sí. Debe decir que, bueno, dos cosas. Uno, hay muchas comunidades con culturas tradicionales. O sea, México es rico en dos cosas, en culturas y en biodiversidad.
Son dos grandes riquezas. Yo diría otras cosas, pero bueno, Bueno, más cosas. me refiero para enfrentar cambio climático, porque esas culturas, más de 500 años, como te decía, han podido adecuarse y conservar territorio. No es agua, no es suelo, no es un árbol. Es esta visión integral, holística de lo que es el territorio. Entonces, hay mucho que aprender de ellas. Claro, podemos perderlas, y yo no sé cuánto dinero se Bueno, perdería si se pierde, digamos, más de 50 lenguas indígenas que tenemos en México que están asociadas a una cultura, o sea, no es la lengua solita. Y biodiversidad, México es uno de los pocos países que es mega diverso. Entonces, si conserváramos cultura y conserváramos biodiversidad, sería una manera de enfrentar este proceso de cambio climático. siempre conservamos también lo que acabas de decir, que es una palabra que voy a escribir y no se me olvide, territorio. Territorio, No es exactamente. un pedacito de hectárea, No, no son 20 hectáreas, no son las 32 millones de hectáreas, es un territorio donde un grupo de personas se identifica con diversos idiomas, con diversas culturas, pero que tiene elementos comunes al hacer parte de ese territorio. Y eso es lo que se está degradando. exactamente. Es, digamos, necesitaríamos una nueva ciencia que tuviera una visión más integral y conservar, eh, entender esas culturas y tratar de asimilarlas. Y te lo digo por esto, sí hay, como tú bien dices, grandes territorios con conflictos ambientales gravísimos, gravísimos, minería, suelos, industrialización, explotación de acuíferos, etcétera. Pero también hay en el territorio mexicano, eso lo documenta muy bien el doctor Víctor Toledo, más de 2000 experiencias comunitarias en que la gente trabaja con una visión de territorio, o vive, diré, con una visión de territorio. Entonces, necesitamos poner estos conflictos, ¿por qué se crean? Porque se trata de extraer, enriquecerse rápidamente, etcétera. Y en el otro hay eh, estas comunidades que dicen, no, ¿sabes qué? Mi bosque, mis suelos, mi agua, mi cultura, mi lengua, etcétera, es lo que realmente me ha enfrentado a estas grandes catástrofes de grandes inundaciones, grandes sequías, grandes no sé qué. Es- entonces, recuperarlas es un poco decir, quiero otro futuro basado en mi experiencia o en la experiencia nacional, digamos, de estas culturas. Eso es lo que yo creo. Hemos señalado en videos anteriores que la manera como el gobierno y una población urbana ha resuelto el problema del agua Ujú, es imitando los usos y costumbres heredadas de la colonia. ujú, Ellos han trabajado y concebían el río como un medio para lanzar excrementos. ujú, Creo que la epidemia de cólera en el siglo XIX en Inglaterra es uno de los ujú, mejores ejemplos. Y entre las cosas que hay que cambiar, que hablabas de cambiar de la ciencia y mencionabas que las leyes se han actualizado, creo que hay que cambiar leyes. Entre las leyes que hay que cambiar es una específicamente que es producto de la lógica desarrollista, ujú, expansiva, intensiva, construcciones y fábricas y mercado y cultivos, monocultivos, es la ley de derechos en materia del agua. La ley que fue redactada en 1981, firmada el 31 de diciembre, donde esa ley autoriza y permite la descarga de aguas residuales en los ríos, en los dominios públicos. Se puede lanzar mierda siempre y cuando uno pague la cuota fiscal que establece la sí, ley. sí, Si partimos de que esas leyes son contrarias a los derechos humanos, contrarias al interés público, ese supuesto alquiler del dominio público, del permiso para descargar todos estos contaminantes que a la larga generan estos cambios climáticos,
pues podríamos comenzar por ahí. Sí, de hecho creo que hay una propuesta, ha habido varias iniciativas en los congresos anteriores y recientes y tal, por una ley de agua que no pasa. Y no pasa porque hay intereses enormes. Recuerdo, este año, hace poquito, se citó a los ganadores, nuevos diputados, no sé qué, específicamente del estado de Puebla, para discutir cambios en la legislación y no se presentó ni uno, según leí en el periódico. Sí, Entonces, quiere decir que hay, bueno, intereses muy fuertes y hay que ponerle un interés mayor, que es el interés de una sociedad organizada diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí. hasta aquí. Si, digamos, te voy a cobrar el voto que te di. Entonces, si te di un voto, ahora me Queremos cambio. cumples. Queremos un cambio. Entonces, creo que es un camino, pero sí se necesita que quienes votaron y quienes se involucraron digan, nos urge, sobre todo, por ejemplo, para el caso de la ciudad de Puebla, que haya ya cambios por la gran cantidad de problemas graves. En este artículo que escribieron Ana Lluvia García y Víctor Hugo César, este, César Ramírez, este, señalan muy bien, por ejemplo, el 70% de los hogares en Puebla carecen de un suministro suficiente y estable de agua. Más del 30% de las personas tienen que pagar regularmente por el servicio de pipas y menos de un 60%, este, y al menos, perdón, un 60% considera que ha padecido enfermedades por falta de condiciones sanitarias en el suministro de agua. Y ahí, bueno, explican los déficits que hay en el municipio de Puebla y en esta sequía del 74, del 2024, perdón, el 74.7% de los municipios del estado tuvieron sequía. Entonces, ante este proceso de cambio climático y ante este proceso de aumentos de sequía y olas de calor, necesitamos, como bien dices, actualización de leyes y que se cumplan, no Y que como se el dicho. cumpla. Sí. Es que con esta lógica desarrollista, el eje central de las leyes es el equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente, Ujú, cuando en realidad lo que los investigadores acaban de decir es que los seres humanos que viven en Puebla carecen de agua ujú, limpia para vivir. Quiere decir que viola la Constitución el gobierno al no suministrarle a los residentes de Puebla agua para beber. Tienen que pagar por una pipa. No tienen acceso al agua potable, mucho menos a la limpia, que es la que pueden llegar en una pipa. Hay una violación contundente de los derechos humanos porque no se tiene como eje central la redacción de la ley pensando en el ser humano. ujú. Lo que me decías hace un rato antes de comenzar, el cambio climático puede matar al ser humano. La Tierra va a perdurar. Vinieron los Ujú, meteoritos y hicieron un gran hoyo y los dinosaurios murieron. Pero aquí estamos. La ujú. vida no desapareció. Y Sí, creo que lo que estamos enfrentando en este momento es la posibilidad de que el ser humano muera, desaparezca. sí. Y también yo diría esto, en cambio, con cambio climático, lo que es muy peligroso es que se acelere esto de que hay ganadores y perdedores. Con cambio climático, pues unos van a sobrevivir, van a tener buenas condiciones de vida y la gran mayoría y cada vez más van a tener pésimas condiciones de vida. O sea, los extractivistas y tal, se pueden enriquecer y hasta se cambian de estado, se van a vivir a otro y que se sigue echando a perder Decía Donald Trump que el beneficio de los huracanes es que más casas van a tener acceso a un frente oceánico.
Sí, exactamente. Y bueno, Esa lógica. sí. Y en el contexto de cambio climático, y son los jóvenes, quiero decir, los que van a protestar cuando hay estas conferencias de las partes que se juntan todos los gobiernos a negociar, a ver qué hacemos con cambio climático, los jóvenes dicen, lo primero que exigimos es justicia, y le llaman justicia climática. O sea, no decir, van a ser unos ganadores y otros perdedores. La frase es no dejar a nadie atrás. Todos tenemos derecho, claro, derecho informado para tomar decisiones, decidir sobre el presupuesto que se va a ejercer, etcétera, etcétera. Pero eso, digamos, es una lucha que sí pueden dar bien los Pues jóvenes. yo creo que Sí. la generación Z, que es la que tiene entre 18 y 20 años, porque Ajá. los otros son los centennials, Mm, los del primer 100 años, y luego los millennials, lo que sí. vienen de 2000, los baby bloomers, que del 65 o más. Pues la ventaja del baby bloomer es que hemos visto varias guerras, Sí. y que no hay ganadores. Yo creo que Vietnam le ganó la guerra a Estados Unidos, pero perdió territorios, gente. Fue un país mutilado por el imperialismo francés, el imperialismo norteamericano, y que Ujú. perdieron los norteamericanos, pero se han quedado con todo. Así que en esta guerra de poder sobrevivir al cambio desastroso que está habiendo en el clima, tenemos que ver lo que sí es una justicia, y es una justicia del derecho humano. Exactamente. Tenemos derecho a vivir limpia y sanamente, sin violencia. Sí, sí. Y bueno, lo que es cierto es que todos estos que dices que son jóvenes, digamos, tú y yo ya vivimos Y el esperamos aumento seguir viviendo. y esperamos seguir viviendo, pero estamos viviendo en una época que el planeta ya se calentó más de 1 grado, 1.1, 1.3. Ellos pueden llegar a vivir en un planeta con un aumento de temperatura a todo el planeta 3 grados o más. Quiere decir, urge empezar a actuar. Hay acciones urgentes que hay que tomar porque nosotros sí nos impresionan estos huracanes más intensos, la sequía, etcétera, etcétera, pero no sabemos un futuro de un planeta con más de 3 grados. Por eso, la generación de cualquier letra y la que sea, Z, que es la de y ahora. nosotros, tenemos que unir nuestros conocimientos, acción, Para que etcétera. no se te olvide, es la generación del TikTok. Del TikTok. Se comunican con TikTok. Ah, bueno. O sea que yo tengo que aprenderla porque ni siquiera estoy inscrito. Yo todavía tics no tengo. A mí todavía no me da el tic. Pero bueno, Sí. a lo que me refiero es que sí hay movimientos internacionales de jóvenes que hablan y han levantado la bandera de justicia climática. Y nosotros lo que nos corresponde es, vamos a darle elementos, tiene razón, como decía Greta, les agradecemos a los investigadores porque nos dan los elementos para combatir, para argumentar y cambiar las cosas. Agradecemos la presencia de la doctora Conde. Realmente es un honor para mí tenerla como amiga. Quiero decirles a ustedes que ya está invitada, no se me puede escapar, y le dejo a ella la despedida final. Ay, no, muchísimas gracias por invitarme y falta que acepte otra invitación. Vamos a ver. ¿Qué Muchísimas gracias. Un buen café, un buen pastel. No, un buen bien. tema. Un buen tema. Y que les motive con gusto. Sí, Tema con mucho tenemos. gusto. Gracias. Gracias.